A todos, a todas. Agradezco su presencia para la celebración de la 17ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. Para dar inicio a la reunión, solicito al señor secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique la existencia de quórum. Atendiendo su solicitud, señor presidente municipal, procedo a pasar lista de asistencia. 1. Ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, presidente municipal constitucional. Presente. Ciudadana Alba Ibarra Torres, síndica municipal. Presente. Ciudadano Everardo Padilla Camacho, primer regidor. Presente. Ciudadana Stephanie Cadena Córdoba, segunda regidora. Presente. Ciudadana Marcela Michelle Quiroz Ayala, tercera regidora. Presente. Ciudadana María de Lourdes Martínez Pérez, cuarta regidora. Presente. Ciudadano José Miguel Pérez San Martín, quinto regidor. Presente. Ciudadano Josué Sánchez Jiménez, sexto regidor. Presente. Ciudadana Jessica Suárez Gómez, séptima regidora. Ciudadano Omar Antonio García Mendieta, octavo regidor. Ciudadana Yuritsi Castañeda Ulloa, novena regidora. Presente. Señor presidente municipal, se ha pasado lista de asistencia y se ha verificado la existencia del quórum, por lo que es procedente la declaratoria de instalación de la sesión. Se informa que existe quórum y se declara instalada la 17ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, siendo las 12:13 del día 2 de mayo del 2025. Solicito al secretario del Ayuntamiento de a conocer la propuesta del orden del día. La propuesta del orden del día es la siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Verificación y declaratoria del quórum, en su caso, instalación de la sesión. 3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 4. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión de Cabildo Abierto correspondiente a la 16ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, de fecha 24 de abril del 2025. 5. Presentación del informe del ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, presidente municipal constitucional de Metepec, Estado de México, por conducto de la Consejería Jurídica relativo a los asuntos laborales del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, correspondiente al mes de abril del 2025, en cumplimiento al artículo 48, fracción cuarta ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en los términos de los oficios correspondientes. 6. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la minuta de proyecto de decreto que presentan las secretarias diputadas Sandra Patricia Santos Rodríguez, Ruth Salinas Reyes y Araceli Casasola Salazar, por el que se reforman los párrafos 12º y 14º del artículo 5, la fracción 14 del artículo 77, los párrafos 2º y 3º del artículo 79, el artículo 83, los párrafos 5º y 6º del artículo 83 bis, los artículos 86 bis, 121 y 123 y las fracciones 7 y 8 del artículo 128, y se adicionan los párrafos 15º y 16º, recorriéndose los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en los términos de los documentos correspondientes. 7. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta que realiza el ciudadano Everardo Padilla López, director de Desarrollo Urbano y Metropolitano de Metepec, Estado de México, a efecto de que el ayuntamiento apruebe beneficios fiscales al 100% en favor de los inmuebles incluidos en los programas de regularización del suelo y regularización de la tenencia de la tierra a cargo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social en los términos del oficio DDUYM/SRTT/640/2025. 8. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta que presenta la ciudadana María Elisa Quijada Vadillo, directora de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal del municipio de Metepec, Estado de México, a efecto de que el ayuntamiento apruebe la licencia de funcionamiento de la unidad económica, la BTK, en los términos del oficio DDETY/1333/2025. 9. Presentación del informe que realiza el secretario del Ayuntamiento, Helio Campirán Espinosa, relativo a las asistencias de los ediles a las comisiones de las que forman parte, así como de las sesiones de Cabildo correspondiente al mes de abril del 2025, en los términos del oficio correspondiente. 10. Presentación del informe que presenta el secretario del Ayuntamiento, Helio Campirán Espinosa, respecto a los asuntos turnados a las comisiones del Ayuntamiento correspondiente al mes de abril del 2025 en los términos del oficio correspondiente. 11. Asuntos generales. 12. Clausura de la sesión. Una vez que se ha dado a conocer la propuesta del orden del día, queda a su consideración y se consulta a las señoras y señores integrantes de este cabildo si desean hacer uso de la palabra al respecto y, de ser el caso, inscribirlo en asuntos generales. Hay inscripciones.
Solicito al secretario del Ayuntamiento someta a votación del cuerpo edilicio la propuesta del orden del día. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto respecto a la propuesta del orden del día en los términos que se les ha dado a conocer, sin inscripción de asuntos generales, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Gerardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Octavo regidor. Omar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, sustanciando de este modo el tercer punto del mismo. Para atender el cuarto punto del orden del día y tomando en consideración que el acta de la segunda sesión de Cabildo Abierto correspondiente a la 16ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 24 de abril del 2025 les fue remitida con antelación, solicito a los integrantes de este Cabildo se dispense su lectura e instruyo al secretario del Ayuntamiento recabe la votación pertinente. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la dispensa de la lectura del acta mencionada, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Gerardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Octavo regidor. Omar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, la omisión de la lectura referida, del acta referida ha sido aprobada por unanimidad de votos. Solicito al secretario del Ayuntamiento someta a consideración el contenido del acta que nos ocupa. Una vez que se ha dispensado la lectura del acta en comento, queda a su consideración el contenido de la misma y se consulta a las señoras y señores integrantes de este cuerpo colegiado si desean hacer uso de la palabra. Solicito al secretario del Ayuntamiento recabe la votación de los integrantes de este órgano colegiado para aprobar el acta de Cabildo citada. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar el contenido del acta en comento, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Gerardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Octavo regidor. Omar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, el contenido del acta en comento ha sido aprobada por unanimidad de votos, sustanciando de esta manera el cuarto punto del orden del día. Para desahogar el quinto punto del orden del día y toda vez que el informe que presento por conducto de la Consejería Jurídica relativo a los asuntos laborales del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, del mes de abril del 2025, en cumplimiento al artículo 48, fracción cuarta ter, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, les fue remitido con anterioridad. Solicito al secretario del Ayuntamiento someta a consideración de los integrantes de este Cabildo la omisión de su lectura. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la omisión de la lectura del informe citado, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Gerardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Octavo regidor. Omar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, ha sido aprobada por unanimidad de votos la omisión de la lectura de su informe relativo a los asuntos laborales del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, del mes de abril del 2025, en cumplimiento al artículo 48, fracción cuarta ter, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en los términos del oficio que se agrega al apéndice de esta sesión, quedando sustanciando el quinto punto del orden del día. Solicito al secretario del Ayuntamiento continuar con el desahogo de esta sesión.
Se consulta a las señoras y señores integrantes de este cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la minuta de proyecto de decreto que presentan las secretarias diputadas Sandra Patricia Santos Rodríguez, Ruth Salinas Reyes y Araceli Casasola Salazar, por lo que se reforman los párrafos 12º y 14º del artículo 5, la fracción 14ª del artículo 77, los párrafos 2º y 3º del artículo 79, el artículo 83, los párrafos 5º y 6º del artículo 83 bis, los artículos 86 bis, 121 y 123 y las fracciones 7ª y 8ª del artículo 128, y se adicionan los párrafos 15º y 16º, recorriéndose los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en los términos de los documentos que se turnaron con anterioridad. Gracias. Bueno, buenos días, con su permiso, compañeras, presidente. Yo estoy segura que este día este cabildo se pronunciará a favor de una reforma constitucional que no es menor, que se trata de reconocer con toda claridad que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser real, debe ser sustantiva y debe ser exigible. No hablamos ya de buenas intenciones, sino de derechos humanos, de obligaciones jurídicas y de una transformación profunda en las instituciones y en la sociedad. La reforma que estoy segura hoy aprobaremos coloca al Estado de México a la vanguardia del cumplimiento de compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece en su artículo 2 la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer por parte de cualquier persona, organización o empresa, y garantizar en la ley y en la práctica el goce pleno de sus derechos. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, en su artículo 7, que obliga a los Estados a actuar bajo la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta reforma eleva a rango constitucional esa obligación, al establecer deberes reforzados del Estado en la protección de mujeres, niñas y niños frente a cualquier forma de violencia. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 3, que establece que los Estados deben asegurar la igualdad de derechos del hombre y de la mujer al disfrute de todos los derechos civiles y políticos. Este principio ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una obligación de implementar acciones afirmativas cuando existan condiciones estructurales de desigualdad. En este sentido, la Corte ha sido contundente en la acción de inconstitucionalidad 126 del 2015, donde resolvió que la paridad de género en la integración de los órganos de gobierno es una obligación del Estado y no una opción política, y que su cumplimiento debe prevalecer incluso sobre las normas administrativas. Considero que es importante señalar estos antecedentes porque hoy día aún hay voces que desde la resistencia al cambio siguen repitiendo que las mujeres quieren favores. En esta reforma se demuestra que el tema de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no se trata de ocurrencias ni de discursos vacíos. Se trata de derechos reconocidos por la Constitución, por los tratados internacionales y por sentencias firmes y vinculantes de nuestra Suprema Corte. El derecho de las mujeres, las niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia y a gozar plenamente de todos sus derechos no es moda ni ocurrencia ideológica, y lo vimos el pasado lunes en la capacitación. Por lo anterior, es mi responsabilidad política y ética dejar claro que las mujeres exigimos el cumplimiento de la ley, exigimos que se reconozca nuestro derecho a estar, a decidir y a transformar este país, este municipio y sus instituciones, que no se pueden quedar atrás. Hoy honramos los principios del artículo 4 constitucional, pero también la promesa de justicia para todas las mujeres que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas, violentadas y marginadas. Sé que la igualdad sustantiva es un camino que no admite retrocesos ni discursos que pretendan negarle la dignidad a las mujeres. Y sé que en Metepec vamos a elegir avanzar. Muchas gracias. Gracias, regidora. Doctor Everardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Quiero expresar mi postura respecto a esta minuta de la Cámara de Diputados que nos hace el favor de enviar. No sin antes reconocer que la violencia contra las mujeres es una realidad dolorosa y que muchas veces
lamentablemente ocurre en el ámbito familiar o comunitario. Proteger a las víctimas y aplicar la ley con firmeza es una obligación del Estado. Las mujeres, al igual que los niños, los adultos mayores y cualquier persona vulnerable deben ser resguardadas con todo el peso de la ley. Sin embargo, esta iniciativa presenta una serie de riesgos y omisiones que no puedo pasar por alto. En primer lugar, me parece preocupante que el texto esté impregnado de un enfoque que aborda a la mujer únicamente desde una lógica de victimismo permanente, como si fuera incapaz de ejercer su libertad y responsabilidad sin la tutela constante del Estado. Este tipo de enfoque no dignifica, sino que reduce a la mujer a una figura pasiva, debilitando su papel como agente moral, social y familiar. En lugar de promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, esta iniciativa parece alimentar una narrativa de confrontación en la que el hombre queda retratado como el agresor por naturaleza y la mujer como víctima por definición. Esto no es justicia, esto se llama ideología. Por otro lado, la Fiscalía Especializada puede tener utilidad, siempre y cuando funcione con objetividad e imparcialidad, pero no podemos permitir que la justicia se convierta en un instrumento ideológico, ni que el derecho penal se diseñe a partir de categorías políticas. La ley debe proteger a todos por igual, sin importar el sexo que tengamos. Me llama también la atención que esta propuesta no contempla acciones reales para fortalecer el tejido familiar. No menciona la necesidad de fomentar la prevención, la educación en valores o el respeto mutuo desde edades tempranas. Todo se reduce al castigo, a la persecución de ciertos delitos sin atender las causas profundas de este problema. Por todo lo anterior, mi voto será en contra de esta minuta. No porque esté en contra de proteger a las mujeres, todo lo contrario, sino porque estoy convencido de que el camino correcto no es victimizar ni fragmentar a la sociedad, sino construir el respeto, la armonía y el orden desde la raíz, la familia y la comunidad. No basta con crear fiscalías o modificar textos constitucionales. Lo que México y el Estado de México necesitan es recuperar el sentido del deber, la responsabilidad personal y el compromiso mutuo entre hombres y mujeres para vivir en paz. Es cuanto. Regidor Omar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, secretario. Yo quisiera decir que desde este cabildo celebro con firme convicción la iniciativa que recientemente se presentó en el Congreso, encaminada a garantizar la paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones públicas. Esta propuesta no solo representa un avance jurídico, sino un compromiso histórico con la igualdad, la justicia y la democracia. La paridad sustantiva va más allá de los números, implica el reconocimiento del pleno valor de la voz, la capacidad de las mujeres para incidir en la vida pública, política y social. Como regidor, me sumo a este esfuerzo con plena conciencia de que no se trata de una concesión, sino de un derecho que las mujeres han conquistado con lucha, perseverancia y convicción. Es tiempo de pasar de la representación simbólica a una participación real, equitativa y efectiva. Es cuanto. Muchas gracias. Señor presidente municipal, han concluido las intervenciones de los integrantes de este cabildo. Solicito al secretario del Ayuntamiento recabe la votación de los integrantes de este ayuntamiento. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la minuta que se les ha dado a conocer, refiriendo en voz alta sus nombres y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Gerardo Padilla, en contra. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. José Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Octavo regidor. Omar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, ha sido aprobada por mayoría de votos la minuta de proyecto de decreto que se les ha referido en los términos de los documentos que se agregan al apéndice de esta sesión, sustanciando así el sexto punto del orden del día. Instruyo al secretario del Ayuntamiento remitir el presente acuerdo a la 62ª legislatura. Solicito al secretario del Ayuntamiento continuar con el séptimo punto del orden del día.
Se consulta a las señoras y señores integrantes de este cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que realiza el ciudadano Everardo Padilla López, director de Desarrollo Urbano y Metropolitano de Metepec, Estado de México, a efecto de que el ayuntamiento apruebe beneficios fiscales del 100% en favor de los poseedores de inmuebles incluidos en los programas de regularización del suelo y regularización de la tenencia de la tierra a cargo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social en los términos del oficio DDUYM/SRTT/640/2025 que se les turnara con anterioridad. No hay participación. Solicito al secretario del Ayuntamiento recabe la votación de los integrantes de este ayuntamiento. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la propuesta que se les ha dado a conocer, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Everardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Fanny Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Octavo regidor. Mar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, ha sido aprobada por unanimidad de votos la propuesta del ciudadano Everardo Padilla López, director de Desarrollo Urbano y Metropolitano de Metepec, Estado de México, y por ende, los beneficios fiscales del 100% en favor de los poseedores de los inmuebles incluidos en los programas de regularización del suelo y regularización de la tenencia de la tierra a cargo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social en los términos del oficio que se agrega el apéndice de esta sesión, sustanciando así el 7º punto del orden del día. Solicito al secretario del Ayuntamiento continuar con el 8º punto del orden del día. Se consulta a las señoras y señores integrantes de este cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que realiza la ciudadana María Elisa Quijada Vadillo, directora de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal del municipio de Metepec, Estado de México, a efecto de que el ayuntamiento apruebe la licencia de funcionamiento de la unidad económica, la BTK, en los términos del oficio DDETYA/1333/2025, que se les turnara con anterioridad. No hay participaciones, señor presidente. Solicito al secretario del Ayuntamiento recabe la votación de los integrantes de este ayuntamiento. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la propuesta que se les ha dado a conocer, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Everardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Suárez, a favor. Octavo regidor. Mar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, ha sido aprobada por unanimidad de votos la propuesta de la directora de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal del municipio de Metepec, Estado de México, ciudadana María Elisa Quijada Vadillo, relativa a la licencia de funcionamiento de la unidad económica, la BTK, en los términos del oficio DDETYA/1333/2025, que se agrega al apéndice de esta sesión, sustanciando así el 8º punto del orden del día. Para desahogar el 9º punto del orden del día, referente a la presentación del informe que realiza el secretario del Ayuntamiento relativo a la asistencia de los ediles a las comisiones de las que forman parte, así como a las sesiones de cabildo correspondientes al mes de abril del 2025 y que se les turnara con anterioridad, les pido sometan a consideración de los integrantes de este cabildo la omisión de la lectura del mismo. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la omisión de la lectura del informe citado, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Everardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Octavo regidor. Mar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, ha sido aprobado por unanimidad de votos la omisión de la lectura del informe que nos ocupa en los términos del documento que se agrega al apéndice de esta sesión, quedando sustanciado el 9º punto del orden del día.
Para continuar con el 10º punto del orden del día, solicito al secretario del Ayuntamiento someta a consideración de los integrantes de este cabildo la omisión de la lectura del informe que presenta y que se les hiciera llegar con anterioridad relativo a los asuntos turnados a las comisiones del Ayuntamiento, en términos del oficio correspondiente. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la omisión de la lectura del informe citado, refiriendo en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Primer regidor. Everardo Padilla, a favor. Segunda regidora. Stephanie Cadena, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Octavo regidor. Omar García, a favor. Novena regidora. Castañeda, a favor. Síndica municipal. Alba Ibarra, a favor. Presidente municipal. Fernando Flores, a favor. Señor presidente municipal, ha sido aprobada por unanimidad de votos la omisión de la lectura del informe en comento en los términos del documento que se agrega al apéndice de esta sesión, quedando sustanciado así el 10º punto del orden del día. Para desahogar el 11º punto del orden del día, solicito al secretario del Ayuntamiento de a conocer las inscripciones para el punto de Asuntos Generales. Informa usted que no hay inscripciones en asuntos generales, señor presidente. Informo que han sustanciado todos los asuntos del orden del día de esta sesión, presidente. No habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente clausurada la 17ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Metepec 2025-2027, siendo las 12:38 del día 2 de mayo del 2025. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.